Muy buenas noches. Tenemos en esta oportunidad la lectura de la liturgia de la palabra del día 8, jueves 8 de agosto, de la 18ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, tenemos un santo muy especial hoy, Santo Domingo de Guzmán, muy conocido por el rosario, ¿no? Él fue quien recibió en una aparición de la Santísima Virgen, ¿no? Esta devoción para ayudarse en la predicación y especialmente en la conversión de la herejía albingense. Bueno, entonces Santo Domingo de Guzmán, presbítero, fiesta de el jueves 8 de agosto. Vamos rápidamente a nuestra primera lectura y continuamos con el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Muy bien, dice entonces el profeta Jeremías: Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Bueno, entonces aquí anuncia mesiánicamente, ¿no? Una nueva alianza, una alianza nueva y eterna. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Bueno, entonces se refiere a la alianza del Antiguo Testamento, ¿no? Que hizo con el pueblo de Israel y eh, le fueron infieles, ¿no? El pueblo, los habitantes que sacó desde Egipto de la esclavitud de los egipcios, ¿no? Y continúa diciendo: esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, la ley, ¿no? La ley que recibió el pueblo de Israel en el Sinaí con la primera alianza, que estaba escrita en tablas de piedra, ¿no? Ahora dice: la escribiré en sus corazones, la segunda alianza. Y ya podemos intuir que se refiere al nuevo pueblo de Dios, ¿no? Nueva alianza, nueva ley en la iglesia, ¿no? Aquí se refiere al pueblo universal ya, ¿no? O sea, católicamente hablando, universalmente hablando. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conozcan al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Bueno, efectivamente, esta nueva alianza también va a ser para el pueblo de Israel, ¿no? O sea, se abrirá a todos los pueblos, incluido Israel. Y al enseñar, eh, al escribir, ¿no? Su alianza, la ley, la nueva ley en los corazones, que se refiere pues al Espíritu Santo, ¿no? Y al amor, en realidad, que es Jesucristo, Dios mismo, ¿no?
en el corazón de los creyentes, entonces conocerán, ¿no? Desde el más pequeño al mayor. El conocer a Dios es el amar a Dios y el cumplir sus mandamientos, ¿no? El que me ama, dice el Señor, cumple mis mandamientos. Eso es conocer. Y cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Entonces se refiere aquí al sacramento de la penitencia, ¿no? Que establecerá, o de la reconciliación. Entonces Dios perdonará y perdona efectivamente, ¿no? Porque los pecados que se perdonan, Él ya no los recuerda. Y efectivamente, con la venida de Jesucristo, que establece la segunda alianza, se perdonan todos los pecados, ¿no? Sí, es amnistía. Esta es la palabra perfecta, ¿no? Con Jesucristo se, se realiza una amnistía, ¿no? Y de allí hacia adelante se espera la vida en Cristo, ¿no? Ya renovados. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. El Salmo responsorial 50 lo hemos leído ya varias veces en algunas liturgias, ¿no? Es el famoso Miserere, el que compuso el rey David después de su pecado, ¿no? El pecado de adulterio y de, digamos que un asesinato intelectual, ¿no? Premeditado. Y el responso para este salmo es: oh Dios, crea en mí un corazón puro, libre de pecado, ¿no? Dice entonces el salmista: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame, renuévame por dentro. Vamos a pasar a la siguiente página. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Había olvidado decirles que este es un salmo de arrepentimiento, ¿no? Y de contrición por excelencia, ¿no? Porque eso es lo que hace el rey David después de su pecado, arrepentirse de tal manera que Dios le perdonó su pecado, ¿no? Continúa: los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. A propósito, el holocausto era el sacrificio más completo, ¿no? Porque se quemaba todo el animal, se lo inmolaba y se quemaba completamente. Eso es lo que significa holocausto. Sin embargo, entonces, si los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. En unas versiones dice: el sacrificio agradable a Dios es un espíritu contrito, arrepentido, un corazón contrito, ¿no? Que es el que tiene verdadero arrepentimiento, ¿no? El acto de contrición que conocemos es precisamente eh, apenarse, sentir tremendamente, ¿no? Enormemente el pecado cometido, sentirlo, sentir haber ofendido a Dios, ¿no?
tú no lo desprecies. Mejor que un sacrificio, dice, ¿no? Y aquí ya se está em, adelantando, ¿no? A la situación por el cual un eh, cristiano arrepentido puede ir a la confesión. Entonces necesita arrepentimiento. Muy bien, y continuamos con el Evangelio. Tenemos para esta ocasión el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Bueno, este es un pasaje bastante conocido, sin embargo, no es muy entendido, ¿no? Desde la doctrina de la Iglesia Católica, pero es muy importante conocerlo. Bien, veamos, ¿qué nos dice el evangelista San Mateo? En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Bueno, esta es diferente a la otra Cesarea que queda más al sur, ¿no? Hay otra Cesarea. Esta es Cesarea de Filipo, que es una región, una tetrarquía, ¿no? Que estaba y que se había construido también en honor al César, ¿no? Y, y pertenecía a una tetrarquía o una región, ¿no? de Filipo. Bueno, entonces Jesús preguntó a sus discípulos, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él lo sabía, ¿no? Jesucristo en su conocimiento sobrenatural sabía, pero quería enfatizar el hecho, ¿no? Que con sus apóstoles, ¿no? Para saber y dejar esto eh, por escrito, porque eventualmente lo va a escribir pues, San Mateo, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Eso es lo que decía la gente, porque de alguna manera tenían eh, la creencia de que por ese tiempo, ¿no? Iba a aparecer el Mesías y que iba a aparecer obviamente en forma milagrosa, ya sea como Elías, ¿no? Recuerden que Elías no murió, sino que Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego, dice. O Jeremías, que también es un profeta mayor, ¿no? Tenían la idea que iba a volver. O cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista también, porque eh, Herodes Antipas decía cuando escuchaba de Jesucristo que era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces, la gente decía muchas cosas, ¿no? Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, también es un hecho, es una forma de enfatizar, de acrecentar, ¿no? Y de ver la diferencia, ¿no? De lo que dice la gente con lo que en realidad dicen ellos. Mm, Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces esta es una declaración y la pregunta precisamente es para, para que se manifieste esto tan importante, ¿no? Que es
el Padre Celestial quien revela a Pedro, ¿no? Quién es el Hijo del Hombre, que está enfrente de él, ¿no? Y entonces lo llama bienaventurado, no por lo que él ha dicho como cosa de él, sino porque esto lo ha revelado Dios mismo, ¿no? Dios Padre Todopoderoso que está en los cielos, dice. Y así como Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, entonces ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Entonces hay un paralelismo, ¿no? Bien interesante. Entonces, cuando les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes. Y Pedro, ¿no?, hace la primera declaración verdadera, ¿no?, por revelación de Dios Padre. Asimismo, entonces, Jesucristo declara esto tan importante también, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Bueno, a la iglesia, ¿no? No derrotará a la iglesia. Bueno, Pedro, es importante la palabra Pedro. Pedro no existía como nombre en griego ni en latín, ¿no? Sí, la palabra que utilizó Jesucristo es roca en realidad, kepas, ¿no?, en arameo. Jesucristo hablaba en arameo y lo que les decía a los apóstoles era en arameo. De hecho, se dice que Mateo también escribió en arameo, pero eh, no existe, ¿no? Solamente existe la versión en griego, la traducción. Y en griego es Petros, ¿no? Sin embargo, el término que utilizó Jesucristo es Petra, o en arameo, Kepas, que es roca, ¿no? No es piedra necesariamente, es roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si queremos tener ¿no?, seguir la lógica del término. Y el poder del infierno no la derrotará. Entonces Pedro es la roca, ¿no? Jesucristo es la roca, pero es la roca, digamos, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero al irse Jesucristo dejará en Pedro la roca, sobre la cual edificará él, Jesucristo, la iglesia, ¿no? O sea, el que edifica y construye la iglesia es Jesucristo. Y el poder del infierno no la derrotará. En otras versiones aparece, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, que es básicamente lo mismo, ¿no? Las puertas es el poder, ¿no? En las antiguas ciudades que las construían con murallas, había la puerta, ¿no? Y esa puerta representaba el poder. Y era para abrir y cerrar, y solamente había una sola persona encargada de hacerlo, que tenía el poder, ¿no? Por eso a continuación le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí se refiere al poder de eh, permitir o prohibir. Entonces, imagínense qué tamaño poder, ¿no?, que le da a un hombre, y en este caso a Pedro, que se llamaba Simón, ¿no? Recuerden, Simón, hijo de Jonás, ¿no?, como vemos al comienzo de esta lectura. Entonces, lo bautizó Pedro. Y la autoridad que le da, ¿no?
te da las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Que también se refiere al poder de gobernar, de administrar, de decidir, ¿no? ¿Qué es cierto, qué es permitido y qué no lo es? Y también el poder de perdonar, ¿no? O de absolver, o sea, incluido el perdón de los pecados, o sea, mayormente, ¿no? El perdón de los pecados. Y continúa, y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Bueno, todo esto les empieza a decir, ¿no? Y les dirá en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían la idea del Mesías como un rey eh, a la usanza terrena, ¿no? Como David, como Salomón, que eran jefes poderosos, eh, especialmente en el sentido del ejército, ¿no? De poder hacer guerra con otros y someterlos, ¿no? Y en este caso de, obviamente, liberarse del el cautiverio, del imperio que los asediaba, que era Roma, ¿no? Entonces ellos esperaban un rey que los librase de esa esclavitud terrena. Pero lo que va a hacer el verdaderamente rey Mesías, Jesucristo, es darse, ¿no? Como ya sabemos, padecer, entregarse, ¿no? Como sacrificio para la liberación, en realidad, de no del poder terreno, sino del poder del maligno, del pecado, de la esclavitud del pecado. Esa es la liberación que va a obrar Jesucristo, ¿no? Con con su entrega y con su sacrificio, obteniéndonos la redención. Entonces, los apóstoles no entendían esto todavía, ¿no? Lo van a entender completamente ya mucho después, ¿no? Después de la resurrección, en Pentecostés ya les quedará claro, ¿no? Pero aquí todavía no. Por eso lo que sigue es evidente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, después de haberlo ensalzado a Pedro, ¿no? Aquí en otras traducciones o versiones le dice, eh, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque eres tropiezo o piedra de escándalo también, ¿no? Eres para mí piedra de escándalo, porque estás pensando como hombre, como los hombres. Crees que yo soy un rey terreno y mi reino, como lo dijo luego ante Pilato, no es de este mundo, es un reino espiritual. Entonces, aquí no lo felicita, aquí le dice, eh, lo reprende, ¿no? Apártate de mí, va de retro. Que aquí viene el famoso, la famosa declaración en latín, ¿no? Va de retro, Satana, apártate de mí, Satanás. No es que le dijo a Pedro que era Satanás, no, sino le dijo que esa forma de pensar es precisamente lo que eh, echaría a perder su misión redentora, ¿no? De sacrificio para librarnos de la esclavitud del pecado.
Muy bien, hemos visto bastantes cosas, ¿no? Muchas gracias y bendiciones.